Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 22. Vamos a esperar que puedan encontrarlo. Si usted ve que alguien está a su lado y no tiene una Biblia, quizás podría compartir la suya y para que todos podamos leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 22, versículo 1. Vamos a estudiar hoy día la historia de un hombre que muchos le llaman el padre de la fe y el amigo de Dios. Vamos a hablar acerca de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 1. La palabra del Señor dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él dijo: heme aquí. Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y consiguió 2 siervos suyos, y tomó a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había designado, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, por cuanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Oremos. Te agradecemos, Señor, en esta noche por tu palabra. Señor, te pedimos que puedas encontrar en nosotros un buen corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros. Y al mismo tiempo, yo te pido, Señor, de todo corazón, que pongas las palabras correctas, Señor, en mi boca para, Señor, decir, Señor, tu palabra con justeza, precisión, Señor, para hablar, Señor, sin desviarme, para no hablar según mi emoción, sino hablar según lo que dice tu palabra. Y tú harás el trabajo. Así que nos abandonamos a ti y sabemos que tú vas a hacer, Señor, que entremos en sentido con las verdades espirituales que vamos a tratar el día de hoy. Mira tu iglesia, mira tu pueblo que viene cansado de recibir tantas noticias, Señor, tantas situaciones, indecisiones que vivimos acerca de nuestro futuro. Y necesitamos hoy día, Señor, que tú nos hables y calmes nuestro corazón apurado, afanado. Así que en tus manos reposamos, confiados en que, como dice tu palabra, tú haces con ella lo que tú quieres y tú cumples con ella los propósitos que tú deseas, porque ese es el trabajo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. El tema del día de hoy es el Dios que todo lo sabe. Vamos a tratar, nuevamente repito, el tema del día de hoy es el Dios que todo lo sabe. De repente, como hispano, habrás escuchado alguna vez esta frase que es muy propia de nosotros. Dice: el que sabe, sabe. ¿No se has escuchado eso, no?
A veces cuando hacen algo bien, ¡hey, qué lindo salió! No, el que sabe, sabe, ¿no? Y usualmente nosotros ligamos todo lo que concierne a la sabiduría con la experiencia, y usualmente los años de tránsito en la vida muchas veces nos dan ese oficio de saber hacer las cosas de una manera correcta. Y la sociedad americana siempre ha ligado la experiencia y la sabiduría con los padres, ¿no? No sé si usted recuerda cuando era más joven, más muchacho o de niño, que en la televisión habían algunos programas que eran que trataban acerca de las familias, y que usualmente el padre siempre era la palabra sensata y correcta, ¿no? Me acuerdo hace muchísimos años que yo era bien pequeñito y había un programa que se llamaba Papá lo sabe todo, era un programa americano, ¿no? Y siempre el papá era el que finalmente tenía la razón, ¿no? Posteriormente, ya más recientemente, hubo un programa acá que se llamaba El Show de Bill Cosby. No sé si ustedes se acuerdan de eso, que era un doctor, un moreno afroamericano, ¿no? Y que usualmente era el que solucionaba todos los conflictos que había en la familia. Siempre era ese el imán, ¿no? Avanzó un poquito más la televisión y nosotros pudimos ver otro programa que yo no sé si ustedes se recuerdan, que se llamaba Full House, o 3x3 lo llamaban en español, ¿no? Era, creo que un padre, si no me equivoco era padre soltero, y tenía 3 hijas, ¿no? 3 o 2, no recuerdo. 2, 3. Ah, se acuerdan entonces, ¿no? Pero eso fue en los 40, así que no. Perdónenme, hermano. Entonces, ahora, eso era antes, pero conforme ha ido cambiando la cultura, ahora vemos los programas de televisión en donde el padre ya no es esa figura sabia, mesurada, ¿no es cierto?, de respeto, ¿no? Y todo comenzó cuando comenzaron a pasar los Simpsons, ¿no es cierto? Porque Homero Simpson era el padre que se comportaba como el adolescente, y Bart, que era el hijo, lo trataba de hacer entrar en sentido, ¿no es cierto? Entonces, y ese papá que era sabio, comenzó a perder su dignidad. Hoy queremos hablar de aquel que todo lo sabe. Me gustaría que sepas que Dios diseña, crea y sostiene todo. Te voy a repetir lo que te estoy diciendo. Dios diseña, crea y sostiene todo. ¿Okay? Dios no hace algo al azar para ver qué pasa. Él, antes de hacer algo, Él lo bosqueja, Él lo diseña, como un arquitecto que prepara todo lo que va a venir después antes de echar los cimientos y levantar un edificio. De la misma manera, Dios diseña las situaciones, a Él nada se le escapa, Él nada ignora, Dios no desconoce las cosas, Él no se sorprende con nada, Dios lo sabe todo. Él sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará. Él no se sorprende con nada, nada se escapa de su conocimiento. Vemos pues que Dios todo lo sabe. Ahora, Dios conoce en su sabiduría infinita todas las causas, todas las cosas, todos los sentimientos, todas las autoridades, todos los movimientos globales. Conoce lo que pasará, conoce lo que pasó y conoce cualquier cosa que sucede y sucederá en el mundo hasta que éste exista. Dios lo sabe todo. Y Dios, así como sabe todo lo que pasa en el mundo, Dios sabe cómo eres tú. Porque antes que tú nacieras, Dios te diseñó, Dios te creó. Pero quisiera decirte también que así como te creó, Él no te deja solo. Dios te va a sostener. Y ese Dios que sabe tu vida, lo que hiciste, lo mejor y lo peor de ti, ese Dios que sabe lo que estás viviendo ahora, ese Dios también sabe lo que te va a pasar en el futuro. Y de ese Dios es el que vamos a hablar el día de hoy. Estamos viendo la historia de un hombre importantísimo en la historia universal. A Abraham, que es el personaje del que estamos hablando hoy día, se le considera el padre de las 3 religiones más grandes que existen en el mundo. Los judíos, los musulmanes y los cristianos consideran a Abraham como el padre de su religión.
Abraham fue la primera persona que se dice en la Biblia que creyó en Dios. La primera vez que la Biblia dice él creyó, habla acerca de una actitud que tuvo Abraham. Ahora, Abraham no nació siendo judío ni hebreo. Esos pueblos no existían cuando Abraham nació. Abraham nació en otro lugar que se llamaba Caldea, que antes era Mesopotamia y que hoy es Irak. En ese sitio nace Abraham. Y este hombre, según nos narran las tradiciones, era un hombre de mucha posición. Su padre tenía un negocio muy floreciente. Y siendo él el heredero de ese negocio, recibe el llamado de Dios. Y recibe una voz del cielo que le dice: Abraham. Entonces, Dios le pide a Abraham algo muy especial. Dios le dice: sal de tu tierra, deja tu familia y anda a la tierra que yo te mostraré. Entonces, este hombre, sin tener ninguna referencia de Dios, en un pueblo lleno de ídolos, recibe este llamado para seguir a Dios. Y lo importante es que Abraham, siendo un negociante pudiente, obedece a Dios sin saber quién era Dios. Obedece a Dios sin saber hacia dónde iba. Y obedece a Dios sin saber qué cosa iba a pasar. Y eso es la fe de Abraham, que confía en Dios sin que nadie le dé una referencia de él. Él podía preguntarle a sus vecinos: mira, escuché una voz y me dijo que me vaya a otro sitio. Nadie sabía de Jehová. Todos tenían como referencia a sus propios ídolos. Pero sin embargo, entre todos esos ídolos, Abraham tuvo algo en su corazón, que fue que creyó a Dios. Ahora, Abraham fue el primer hebreo. Te quería explicar qué significa la palabra hebreo. Para salir desde Caldea, que era el sitio donde Dios lo llamó, y llegar hasta Canaán, Abraham tenía que cruzar un río. Ese río era Éufrates. Entonces, cuando Abraham cruzó con su familia, sus bienes, sus animales y sus posesiones, y llegó a ese sitio donde Dios le dijo, vinieron los lugareños y lo vieron a él y le pusieron por sobrenombre hebreo. ¿Por qué? Porque la palabra hebreo significa el que cruzó el río. Entonces toda la gente decía: no, va a venir, ¿quién es ese hombre? No, ese era el hebreo, el que cruzó el río. ¿Okay? Entonces Abraham, a pesar que era un hombre de fe, tenía algo pendiente en la vida. Abraham no podía tener hijos. Su esposa era estéril. Ahora, cuando él cruza ese río, Dios se le aparece a Abraham y le promete que iba a tener un hijo. Lo que no le dice Dios a Abraham es que ese hijo iba a tardar 25 años en llegar. Mi pregunta viene a ser: ¿tú estarías dispuesto a esperar una promesa de Dios 25 años? ¿Tú estarías dispuesto a esperar algo de Dios durante muchos años sin verlo, pero creyéndolo? Y este hombre, Abraham, creyó a Dios, creyó a la palabra que Dios le había dado durante 25 años. Finalmente nace Isaac. Entonces, como nosotros dijimos, Dios diseña, después crea y después sostiene. Dios le diseñó a Abraham 25 años antes el proyecto de su vida con su hijo Isaac. Finalmente, este hijo es creado, nace. Ahora, está supuesto a que Dios tiene que sostener a este hijo, porque era el único hijo que tenía Abraham con su esposa Sara. Pero sin embargo, nosotros vamos al pasaje que leímos el día de hoy. Me gustaría que vayas y pongas tus ojos nuevamente en el pasaje que leímos hace un momento. Génesis capítulo 22, versículo 1, pasaje que leímos en antes. Ya hemos visto de dónde vino Abraham, cuál fue la necesidad de Abraham y cómo Dios hizo el milagro de darle un hijo. Ahora, después que Abraham tuvo este hijo que fue llamado Isaac, pasaron aproximadamente 20 años. Y después de que este muchacho tenía 20 años, sucede lo que dice Génesis 22:1. Dice: aconteció después de todas estas cosas, las que yo te he contado, que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y Abraham le respondió: heme aquí. Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas,
y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Ponte en la situación, proyéctate un ratito a esa película. Este hombre que había conocido a ese Dios que no tenía ninguna referencia y que había creído en su palabra, que lo había sacado de su próspero negocio desde Caldea para llevarlo a Harán, le da el hijo, espera 25 años para el hijo, los cría 20 años aproximadamente. Cuando es un adolescente, en la flor de su juventud, que está desarrollando su vida, que él está ayudándolo para que se labre un futuro, viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Ahora agarra a ese hijo y sacrifícalo en un monte. Y dice la Biblia que al tercer día, después de andar con su hijo, Abraham vio el monte. 2 días estuvo Abraham preguntándose, ¿por qué Dios hace esto conmigo? ¿Por qué Dios me da algo si después me lo va a quitar? ¿Por qué Dios alegra mi corazón si después me lo va a arrancar al único que tengo, al que amo, y me lo va a pedir en sacrificio? Ahora, quería explicarte algo. Para Abraham, esta no era una idea tan descabellada como para nosotros. Los caldeos tenían la costumbre de sacrificar en ciertas fiestas a sus hijos y darlos a sus dioses. Hacían fogatas y los quemaban vivos, ¿no? O agarraban y los llevaban a precipicios, a montes altos, y en sacrificio a Dios los tiraban abajo, ¿no? Esas eran costumbres paganas que para ellos eran totalmente normales. Entonces, Abraham en algún momento habrá pensado, bueno, yo creo que al final este Dios es un Dios más de todos los que yo conocí, porque finalmente me está pidiendo lo mismo que los demás dioses, que yo sacrifique a mi hijo, ¿cierto? Entonces, quería explicarte algo, y algo que me parece bien importante. En la vida existen 4 tipos de personas, 4 características de personas en su relación con Dios. Primero está el ateísmo. Ateísmo es vivir una vida sin Dios, no creer en Dios, ignorar a Dios y negarlo totalmente. Ateísmo. El segundo es politeísmo, que es tener muchos dioses y creer en alguno de ellos en el momento que más me convenga o cuando tengo una necesidad. Poli es mucho, teísmo es Dios, muchos dioses. Tú puedes ir aquí, puedes ir allá, puedes hacer un sacrificio aquí, buscas la forma de llegar a Dios a través de alguno de ellos. Politeísta. El tercer tipo de personas son los monoteístas, que creen en un solo Dios. Pero existe un cuarto tipo de persona que usualmente se ignora. Este cuarto tipo de persona se llama enoteísta. Enoteísta significa confiar en muchos dioses, pero de entre todos los dioses en los cuales yo confío, hay uno en el que confío más, pero no dejo de creer en los demás. Te repito, el enoteísta es aquel que cree en muchos dioses, pero de entre todos sus dioses, cree en uno más que en los demás. Y en ese es el que recurre finalmente. Y hermanos, muchas veces nosotros tenemos esta característica. Muchas veces nosotros no confiamos en Dios, no confiamos en su palabra, no confiamos en lo que Él nos dice. Y yo quiero decirte algo, a Dios no le desagrada que tú tengas preguntas, pero a Dios sí le desagrada cuando tú rechazas sus respuestas, porque Dios tiene una respuesta para cada necesidad. Y el Dios que todo lo sabe, el Dios que te diseñó, que te creó, también te va a sostener. Porque Dios no deja nada a medias. Porque Dios sabe todo lo que tú fuiste y a pesar de eso te sigue amando. Porque Dios sabe todo lo que tú haces, pero a pesar de eso sigue sosteniéndote para que finalmente en algún momento tú puedas tener un encuentro con Dios. Entonces, Dios lo que quiso hacer con Abraham fue convertirlo de enoteísta en monoteísta, a que Abraham finalmente pueda dejar del todo sus dioses que él arrastraba de Caldea y pueda confiar absolutamente en Dios.
Y Abraham tuvo que llevar a su muchacho, a su único. Y esta palabra único, este pasaje de Génesis 22 lo dice 3 veces. Y la palabra al que tú amas le dice 2 veces. En algunas versiones dice lo que tú más amas. Y yo creo que allí es donde quería apuntar Dios. Parecía, ante todas las circunstancias, que Dios estaba contra Dios, que la fe iba en contra de la fe y que el mandato iba en contra de la promesa. Imagínate tú un minuto a Abraham con su hijo, ¿no? Y cuando llegan al monte, después de 2 días, en el día tercero comienzan a subir y Abraham le dice a sus siervos, hasta aquí nomás, déjenme por favor. Ahora tengo que subir con mi hijo y tengo que hacer el sacrificio. Dejaron sus asnos, dejaron los siervos y ahora Abraham tiene que subir con su hijo y hace que su propio hijo cargue la leña en la cual iba a ser sacrificado. Y dice que él lleva el cuchillo y él lleva el combustible para hacer el sacrificio. Ahora, imagínate que los dos están subiendo a ese monte, ¿no? Porque era una subida, era un monte, ¿no? Y están subiendo y seguramente la conversación entre padre e hijo, ¿no? Y seguramente Abraham le dice a Isaac, Isaac, tú sabes para qué estamos yendo allá, ¿no? Creo que sí, papá. ¿Tú sabes lo que está pasando? Sí, yo sé lo que está pasando, papá. Y seguramente Abraham estaba diciendo, gracias Dios mío, porque este muchacho entendió lo que estaba pasando, ¿no? ¿Tú sabes que va a haber un sacrificio, no, hijo? Sí, papá, claro que sí. Pero tú sabes que hay algo diferente en este sacrificio, ¿no es cierto, Isaac? Sí, papá. ¿Tú sabes que hay un problema en lo que está pasando? Sí, papá, yo sé qué cosa es lo que está pasando. Qué bueno que tú sabes qué es la diferencia en este sacrificio. Dime, Isaac, ¿cuál es la diferencia en el sacrificio? Es que como tú estás tan viejito y estás con Alzheimer, entonces has dejado el corderito por allá abajo. ¿Qué te parece si bajamos de nuevo y recogemos el cordero? No, espérate un ratito. La diferencia es que acá el cordero eres tú, que el sacrificio eres tú. Eso pasaba en la tierra. Ahora ándate al cielo. Y el que tiene la orden, porque finalmente, como todos sabemos la historia, el que tiene la orden de detener el cuchillo de Abraham era un ángel, no fue Dios mismo. Entonces, quisiera que te imagines, ¿cierto? A un ángel mirando ahí para abajo en el monte. Entonces el ángel está ahí mirando y quizás Dios está acostado, ¿no? ¿Qué está pasando, Señor? No, Abraham está agarrando el cuchillo y amarrando a su hijo porque lo ama. A su único hijo, al que tú le diste, al del milagro, al que esperó 25 años, sí. Y lo va a matar, déjalo un rato. Y Abraham seguía echando el combustible, amarrando, Isaac dejándose amarrar. Y de repente viene otro ángel más y mirando ahí. ¿Qué pasa acá? No, que Abraham va a matar a su hijo. Abraham va a matar al del milagro. No puede ser. Señor, mira que ya agarró el cuchillo. Espérate un rato. Y seguramente vino otro, y otro, y otro, y todos miraban. Y Abraham quizás hizo una pequeña oración, un símbolo. Tomó aire, miró arriba, agarró el cuchillo, y cuando lo iba a levantar, pero Señor, ya dime de una vez para decirle que pare el cuchillo. Déjalo un ratito. Porque mientras más grande sea la prueba, más grande va a ser la bendición. Y dice que cuando levantó el cuchillo, en ese momento Dios le dijo al ángel, deténlo. Y finalmente, el ángel le dijo a Abraham, vamos a ver el versículo en nuestras Biblias, hermanos, versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rozaste tu hijo, tu único.
Vamos a ver qué cosa era lo que pasaba cuando Abraham estaba levantando su cuchillo. Y la Biblia nos dice eso. Sin mover Génesis, te pido que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 17, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Es un pasaje que nos da un poquito más de luz acerca de lo que estaba pasando en el corazón de Abraham mientras él estaba a solas con Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Y este pasaje es del Nuevo Testamento, se escribe miles de años después de lo que le pasó a Abraham, e interpreta, narra y explica un poco más acerca de qué cosa era el sentimiento de Abraham en ese momento. Hebreos capítulo 11, versículo 17. La palabra del Señor dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ahora ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19. Abraham pensaba que Dios era poderoso para levantar de aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Este pasaje dice que ¿sabe qué es lo que pensaba Abraham? Que tenía tanta fe en Dios que él pensaba que finalmente él iba a clavar el cuchillo, el hijo iba a morir y después él iba a pedir a Dios que lo resucite y el hijo iba a resucitar. Eso es lo que pensaba Abraham. Ahora la pregunta es, Abraham está miles de años atrás de nosotros. ¿Quién le enseñó que existía resurrección? Abraham fue la primera persona que dice la Biblia que hizo una oración por una enfermedad. Cuando había, dice un faraón que se llamaba Abimelech y estaba enfermo, dice de que Abraham le puso la mano y oró por sanidad y ese hombre se sanó. La pregunta es, ¿quién le enseñó a Abraham que Dios sanaba? La Biblia dice que cuando vino un sacerdote, a Abraham se le acercó y le dio una ofrenda especial a ese sacerdote. Te pregunto, ¿quién le había enseñado a Abraham que se tenía que ofrendar si nadie le había dicho eso a él? ¿Quién le había dicho que había oración por sanidad? ¿Quién le había dicho que había que ofrendar? ¿Quién le había dicho que había resurrección de muertos? ¿Sabes quién se lo había dicho? Dios mismo en su corazón. Porque él tenía tanta confianza en que Dios diseña, en que Dios crea y en que Dios sostiene, de que finalmente la fe de Abraham no consistía en que él creía en Dios. El valor de la fe de Abraham es que él creía en el Dios en el que él tenía fe. Y hermanos, te pregunto en esta noche, usted que pasa por distintas circunstancias, cuando pasa por situaciones delicadas en la vida, cuando la enfermedad viene a la casa, cuando la crisis financiera se acerca, ¿no?, arremetiendo contra todo lo que tú tienes, cuando ves momentos difíciles en tu hogar, mi pregunta es, ¿tú confías en ese Dios que todo lo sabe? ¿O no? ¿Tú crees que Dios puede hacer cosas increíbles por ti? Porque conoces personalmente ese Dios, ¿o no? La fe de Abraham radicaba en la confianza que él tenía en Dios, en que él sabía quién era Dios. Porque el que sabe quién es Dios, sabe. Porque como dijimos al comienzo, el que sabe, sabe. ¿Cómo es tu conocimiento de Dios? ¿Solamente mental? ¿Solamente crees que Dios está como una especie de nube en el cielo y que cuando algo pasa en tu vida, Señor, ayúdame, y después sigues haciendo tu vida, y cuando tienes otro problema, de nuevo regresas a esa nube? ¿Esa es tu relación con Dios? ¿O es una relación personal, en que cuando pasas por el tiempo bueno, cuando pasas por el tiempo de dificultad, cuando comienzas el día, te encomiendas a Él y le dices, yo te voy a obedecer, sea lo que sea, te daré, sea lo que sea? Y hermanos, cuando tú le das lo más preciado a Dios, Dios muchas veces hace el milagro de decir, mira, tú me lo diste, renunciaste a ello, pero ¿sabes qué? Ya probé tu fe, ahora te lo devuelvo, úsalo, es para ti. Porque solamente el que pasa por una prueba enorme es el que puede finalmente tener la victoria.
Y Dios llegará un momento en que probará tu fe. Llegará un momento en que te pondrá en una situación en la cual tú tengas que decidir entre seguirlo a Él o no, entre negarlo a Él o no, entre seguir tu camino o el de Él. Y en ese momento tu fe va a ser probada. ¿En quién confías? ¿En qué está tu esperanza? ¿En una persona? ¿En la seguridad? ¿En las cosas que te prometen? Cuando al oído te dicen palabras lindas y cuando tú crees que puedes tener una estabilidad para ti, tu familia, tus hijos, muchas veces siguiendo un camino equivocado, y allí es cuando tu fe tiene que ser probada. Dios es el Dios de los tres tiempos. Dios estaba en el pasado, Dios está en el presente, pero yo quiero que sepas que Dios también está en tu futuro y Él hará lo mejor para ti siempre y cuando tú te entregues a Él de todo corazón. La Biblia llama a Abraham el amigo de Dios en dos pasajes, Isaías 41:8 y Santiago 2:23. Pero muchas veces nosotros tenemos que ser probados. Quisiera decirte algo. Muchas veces en nuestras vidas nosotros nos metemos en situaciones tan difíciles que nosotros mismos después no sabemos cómo salir de eso. Te quiero contar una historia sobre una película que yo vi hace algunos años. Esta película se llamaba 12 años esclavo. Si tú quieres puedes verla en el internet o en el YouTube. 12 años esclavo. Esta película trata acerca de un afroamericano llamado Salomón Norwood. Este hombre vivía en el tiempo en que en algunos estados de este país todavía la esclavitud era permitida, pero en algunos otros estados ya habían dado la ley de que los afroamericanos podían ser libres. Ahora, cuando este Salomón nace en Nueva York habían abolido la esclavitud. Por lo tanto, Salomón nace como un hombre libre. Ahora, este hombre crece, se casa, tiene esposa, tiene hijos y forma un hogar. Cuando él está en su madurez, él aprende a tocar el violín. Era muy diestro tocando violín. Ahora, ¿qué comenzó a hacer este Salomón? Comenzó a ir a fiestas, a reuniones, comenzó a tocar y le pagaban por hacer eso. Un día, él va a una fiesta y se emborracha de tal manera que cuando se despierta, él ya no está en Nueva York, él está en Washington, D.C. Ahora, sus supuestos amigos lo habían emborrachado para después llevárselo con otras intenciones a Washington, D.C. Cuando él despierta en Washington, D.C., él era esclavo, porque allí todavía no había sido abolida la esclavitud. De un día a otro, a este hombre le cambia la vida totalmente. Un día estaba en Nueva York siendo libre, al día siguiente estaba en Washington, D.C. siendo esclavo, porque las leyes eran distintas en ambos sitios. Ahora, él es llevado a Washington, D.C. para de ahí ser movido con otros afroamericanos y ser llevado como esclavos a New Orleans, a Luisiana, para que estén en las plantas de algodón. Cuando él está en New Orleans, él es tratado muy duramente, sobre todo por un capataz que era una persona muy mala y lo agredía verbalmente día y noche. Y le decía, tú eres así, palabras muy groseras, palabras muy lastimantes, palabras que dañaban su orgullo. Y lo interesante de la película 12 años esclavo es que mientras él resistía todos los insultos que le decía esta persona, Salomón iba pensando dentro de sí, a mí no me importa lo que tú me digas, yo sé en el fondo que yo soy libre. A mí no me importa qué pienses tú de mí, yo sé en el fondo que yo soy libre. La historia narra, para hacerte corta la película, que unos amigos 12 años después que es secuestrado, lo buscan en New Orleans y finalmente con los papeles pueden demostrar que él es un americano libre y lo regresan a su ciudad. Muchas veces el punto a donde quiero llegar es al siguiente. Muchas veces por algunas circunstancias de la vida que nosotros mismos creamos, siendo libres, podemos meternos en situaciones tan duras que a veces nos hacen vivir en esclavitud. Nos hacen vivir en situaciones en las que no deberíamos meternos. ¿Okay? Yo quiero que sepas que si tú estás en el Señor, tú eres libre. Yo quiero que sepas que si tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón como Señor de tu vida,
como Salvador personal, Él te promete: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no importa lo que la gente piense de ti, no importa lo que la gente te diga a ti, tú eres libre. Ahora, nosotros tenemos no solamente que saberlo, sino tenemos que comportarnos como personas libres. Me gustaría preguntarte y presentarte a ese Dios que todo lo sabe, a ese Dios de los 3 tiempos, a ese Dios que sabe todo tu pasado y a pesar de eso te ama, a ese Dios que sabe todo lo que tú haces y a pesar de eso te ama, a ese Dios que sabe todo lo que tú piensas y a pesar de eso te ama, a ese Dios que sabe todo lo que tú hablas a escondidas y a pesar de eso te sigue amando, a ese Dios que conoce tu futuro. Abraham consideraba a Isaac su hijo único, el más amado, y tenía que dejarlo, sabiendo que Dios iba a hacer lo mejor para él. Para usted, que de repente en su afán por la vida está buscando muchos dioses, muchos lugares donde encontrar tranquilidad y felicidad por su vida, y de vez en cuando se acuerda del Señor, de vez en cuando se acuerda que hay un Dios, y se convierte por lo tanto en un enoteísta. Hoy el Dios que sabe todo le dice que si usted le entrega su vida, Él va a ser el Señor que le va a proveer, como dice Génesis 22:14. Y el cristianismo no se trata de lo que Dios te dé. El cristianismo se trata de que Dios ya te ha provisto lo mejor para ti. Lo que te ha provisto Dios es lo que dice la Biblia. Cuando Abraham bajó el cuchillo y Dios le dijo: no mates a tu hijo, él miró y ya estaba un cordero preparado que puso en lugar de su hijo. Y ese cordero fue el que pagó el lugar del hijo. Ese cordero fue el que sustituyó a Isaac. Y de igual manera, en lugar de tú recibir un castigo por tus faltas en la vida, Dios ya ha provisto a alguien que se ponga en lugar tuyo. Y ese fue el Cordero de Dios sin mancha, que se puso en lugar de tus pecados, para que tú no sufras las consecuencias de tu pecado. La pregunta es: ¿estás dispuesto a entregarle tu vida a Dios? ¿Estás dispuesto a andar con Dios, dejando tu pasado, siguiendo tu presente y confiando en tu futuro? ¿O estás dispuesto a seguir tu misma vida, siendo finalmente tú tu mismo Dios? La Biblia los teólogos dicen que la Biblia es propositiva. ¿Y sabes qué significa eso? Que la Biblia está escrita en proposiciones. O sea, la Biblia te propone cosas para que te vaya bien. La Biblia te está proponiendo el día de hoy que tú, al igual que Isaac, dejes eso que amas, pero que te aparta de Dios. Porque finalmente el motivo de la vida de Abraham no era Dios. El motivo de la vida de Abraham era Isaac. Él era la esperanza de su vida. Ese niño era la luz de sus ojos, el motor de todo su esfuerzo. Pero lo que quería Dios era de que ahora, en lugar de poner sus ojos en ese niño, pusiera sus ojos en el Dios que todo lo puede. Y cuando Abraham hizo eso, entonces Dios le devolvió a su vida. Dios ya te dio lo mejor que tenía. Dios te ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios te conoce. Ese Dios te conoció desde antes que nacieras. Y la Biblia dice: antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí. Y la Biblia dice que Dios tiene en la palma de su mano escrita los nombres de cada uno de nosotros. Y la Biblia dice de que Él estará con nosotros hasta el fin. El Dios de los 3 tiempos, del pasado, del presente y el futuro, te invita hoy a que tengas un comienzo especial con Él. Te invita hoy a que tú dejes tu camino y comiences a seguir su camino. Y cuando tú comiences a seguirlo a Él, vas a poder encontrar la solución para tus respuestas, para tus preguntas. Cada una de las respuestas para tus necesidades aparecerán. Y allí se cumplirá el dicho: el que sabe, sabe. Porque cuando tú sabes confiar en Dios, entonces vas a saber dónde está metida tu esperanza, tu fe. Para usted que confía en su propia vida y que está siguiendo su camino, sin tener en cuenta a nadie, sin pedir que alguien se meta en su vida. Para usted que dice: yo hago mi vida a mi forma,
Estás en tu derecho. Pero permíteme decirte que ahora viene Dios y hace un cruce, una intersección en tu vida. Y te pregunta si tú realmente estás en el camino correcto. Jesús un día se presentó a sus apóstoles y les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y a ese camino es el que te presento en esta noche. De esa verdad es la que estamos hablando el día de hoy. Y de esa vida permanente, con tranquilidad en medio de las dificultades, es el ofrecimiento del Señor. La Biblia dice que Jesús un día se paró delante de mucha gente y dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a dejarte este reto. Si tú quieres seguir al Señor, yo te voy a pedir, no que te levantes la mano, ni que hagas una oración, ni que pases adelante. Yo te voy a pedir que cuando llegues a tu casa, en la soledad de tu cuarto, allí tú hagas un compromiso personal con Dios. Cuando nadie te ve, a oscuras, allí habla con ese Dios que te conoce, que sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Y haz un compromiso con Él. Y si tú quieres comenzar a seguirle a Él y a conocer cómo tener una vida espiritual plena, ven, conoce y aprende de lo que Dios quiere para tu vida. Vamos a orar, por favor. Te agradecemos, Señor, en esta tarde, en esta noche, porque hemos recibido tu palabra. Gracias, Señor, porque todos los días está tu mano extendida para nosotros, para que podamos conocerte y seguirte de la mejor manera. Así que hoy día, Señor, la invitación es a dejar nuestro camino, Señor, y a entender, Señor, que hay un camino perfecto para llegar a ti. Ese camino es Cristo Jesús. Señor, Él fue el sacrificio, Él fue el sustituto, Él fue, Señor, el que pagó por nosotros, cuando nosotros éramos lo que debíamos estar en ese altar. Así que te agradezco por cada uno de los que están aquí. Señor, bendice sus vidas, sus hogares, protégelos y cuídalos. Señor, y que tu palabra trabaje en ellos de la forma que tú, Señor, sabes hacer. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así puesto de pie un minuto más, vamos a cantar una última alabanza. Invito a nuestros hermanos para que nos dirijan en esta parte. Tremendo mensaje, gloria a Dios. Yo vi
enseña, Señor Padre amado. Gracias, Señor. Vamos a decir que todos rendimos nuestro ser. Sí, sí. Para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Es para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Aquí está tu iglesia. Rindo mi ser, mi corazón. Aleluya, Padre. Rindo mi ser, mi corazón. Gracias, Señor, esa palma para ti. Oremos. Te agradecemos, Señor, en esta noche. Gracias por habernos permitido hoy día parar nuestras actividades, dejar, Señor, todo nuestro diario andar, nuestros afanes, nuestras preocupaciones y recibir una invitación de parte tuya. Bendice a cada uno de los que están aquí, cuida sus hogares, protégelos, pon el pan en su mesa, Señor, y que aprendamos a tener una relación personal contigo, que trasciende más allá de una religión, que trasciende más allá de una iglesia, que trasciende más allá de una denominación. Enséñanos a buscarte a ti de todo corazón y que ese sea nuestro deseo diariamente. Gracias por este tiempo una vez más y gracias por Jesucristo, que es el motivo por el cual estamos reunidos en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, buenas noches y podemos despedirnos unos a otros.